Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Pues me da mucha alegría verlas todas juntas, reunidas otra vez, que ya saben que estamos en una serie acerca de los hombres de la Biblia, aprendiendo de las lecciones de su vida, porque todas las escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza, en muchas veces en ejemplos de personas de la vida real, y esas personas tenían sus fuertes, tenían sus fallas también, y podemos aprender muchas lecciones de su vida. Y hoy tocó Josué, que tenía que tocar hace unos meses, pero dije José en vez de Josué, pero vino bien, porque realmente cronológicamente José viene antes que Josué, así es que estamos moviendo a través de la Biblia. José comenzó su historia de él en Génesis, y a Josué lo vemos entre Éxodo y el libro de Josué, que habla de la historia de él. Entonces vamos a tocar un poquito de trasfondo para explicar cómo le encontramos la historia de Josué y dónde entra en la historia bíblica. Bueno, entonces Josué probablemente nació, pensamos, porque no habla la Biblia de su nacimiento como un gran hombre, nació a una familia israelita durante la esclavitud en Egipto. Probablemente pensamos que haya nacido esclavo judío en Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que después de José, que hablamos la otra vez, que llegó a ser segundo en comando después del faraón y libró también al pueblo judío del hambre que había en ese tiempo? Cuando él invitó a toda la familia a que lo acompañaran en Egipto, se quedaron, y dice que pasaron 400 años y que el pueblo judío se multiplicó en Egipto, pero después hubieron faraones y líderes que no reconocían a José ni al pueblo de Israel como algo bueno, sino que más bien los hicieron esclavos de ellos y los pusieron a trabajar, a hacer ladrillos. Algunos hasta dicen han de haber construido 2 pirámides, porque los pusieron a trabajar tanto y eran esclavos de los egipcios hasta que Dios los libró de la mano del faraón por medio de ¿quién? De Moisés. ¿Se acuerdan de las plagas? ¿Se acuerdan de que tuvieron que cruzar el Mar Rojo? Probablemente en eso, también la noche de la Pascua, probablemente Josué era niño, era joven en estos tiempos. Bien pudo ser que haya visto las plagas, que haya cruzado el Mar Rojo en su juventud, porque cuando lo encontramos es cuando después de que habían salido de Egipto, que era el joven ayudante de Moisés. Entonces vamos a empezar aquí para que vean dónde lo encontramos primeramente en la Biblia, que lo pude encontrar en Éxodo 33:11. Si quieren ir a Éxodo 33:11, dice: y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y eso me dice algo interesante. Entonces, no sabemos exactamente qué edad tendría Josué en ese tiempo. Algunos estiman como 20 años, otros un poco más grande, hasta 30, 40, pero dentro de 15 a 40 yo diría que se podría decir joven. Y vemos que él fue el ayudante de Moisés en su juventud. Y algo interesante, que es una de las primeras lecciones que quiero ver de su vida cuando era joven, era de que él aprovechó el aprender de un gran maestro. Él aprovechó la oportunidad que Dios le dio de aprender y de estar cerca de una persona que le pudiera transmitir lecciones espirituales importantes. Porque me encanta que dice que cuando Moisés regresaba al campamento de hablar directamente a Dios, y dice también la Biblia que su cara era resplandeciente después de hablar con Dios. Y dice que su joven ayudante no se apartaba de la tienda. Quería estar allí, absorber todo, estar en la presencia de alguien que había estado en la presencia de Dios. Quiso aprovechar lo que podía hablar
lo que podía aprender de Moisés. ¿Quién sabe qué le decía Moisés en esos momentos o qué le compartía tal vez en privado que no decía necesariamente a todo el pueblo? Pero Josué quiso aprovechar esta oportunidad. Y bueno, en aplicación, yo hice unas tiritas que luego si alguna maestra o líder de mesa no lo recibió, luego les doy con unas preguntitas. Pero una de las preguntas que quiero que tal vez comparten en la mesa es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros para aprovechar? Mira, tengo mis... ¿Puedo caminar, verdad? Más tarde, luego piensen cómo van a platicar ese tema. Pero ¿cómo estás aprovechando tú las oportunidades de prepararte para el servicio al Señor? Porque siempre en cada momento tenemos la oportunidad de mejorar nuestro conocimiento, mejorar nuestra preparación y para poderle servir mejor tal vez en el futuro, que el Señor nos dé todavía más oportunidad. Y fíjate que estamos en un lugar muy rico y muy bendecido de estar en una iglesia como lo que es Grace Community Church, una iglesia con muchos recursos, con muchos maestros, con muchas clases bíblicas en inglés, en español, para damas, para jóvenes, cursos hasta formales de preparación. Es algo muy muy especial. A veces tenemos tanta ventaja, tantos libros, la librería, tantos consejeros, tantos maestros que a veces hasta pues nos cansamos y decimos, bueno, quiero descansar y bueno, hay que tener un balance en la vida, pero también hay que ver si no estamos desaprovechando tantas oportunidades y siempre estar pensando, ¿cómo me puedo preparar mejor? Aprender de las personas que Dios ha puesto en mi vida, a aprender de las oportunidades que Dios ha puesto en mi camino para seguirme preparando, porque puede ser que algún día ya no estemos en esta iglesia. A lo mejor el Señor nos traslada a otra parte de los Estados Unidos, otro país, inclusive otro lugar donde no haya iglesias tan fuertes, con tantos recursos, y más bien nosotros tal vez vamos a ser de las personas más preparadas en esa iglesia para poder servir. Entonces más vale que nos capacitemos cuando haya oportunidad, y eso es lo que hizo Josué. Es algún detalle importante que sabemos de él. No sabemos mucho de su familia, de sus detalles. Sabemos que fue hijo de Nun, pero de su infancia, pero aquí lo vemos en su juventud ayudando a Moisés y aprendiendo de Moisés lo que podía y aprovechando. Algo también que me gustó cuando estuve estudiando esto fue que él vio ejemplo de la humildad de Moisés, porque la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Y qué interesante que fue el líder tal vez más reconocido del pueblo de Israel. Todavía si tú hablaras con una persona judía el día de hoy y tú dices quién fue el más grande personaje en la historia para ellos, y muchos te dirán que, pues tú sabes, uno piensa que David, que esto, que Salomón o algo, pero ellos dicen que Moisés, porque él escribió la ley, él también libró al pueblo de Egipto, los trajo a la tierra prometida. Entonces, fíjate que es tal vez la figura más importante, se podría argumentar en la historia para los judíos, para el pueblo de Israel, pero él era el hombre más manso en toda la tierra. Y algo que nos recuerda eso, y eso lo marcó porque es una importante lección para el liderazgo, es tener humildad. Y eso es lo que pasa en Números 12, bueno, Números 11, justo antes del pasaje que habla de que Moisés era el más manso de toda la tierra. Y lo vamos a buscar. Números 11, 26 a 29. Dice, pero los dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo,
¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces es interesante porque, bueno, entonces aquí pasa un caso, bueno, tomaría más tiempo explicar todo el trasfondo, pero que había unas personas que estaban profetizando por el Espíritu de Dios en el campamento, y a Josué le dio celos por Moisés, porque dijo, bueno, si el profeta que tenemos que habla de parte de Dios es Moisés, entonces hay que callar a estos otros hombres, porque tal vez le van a quitar su lugar. Y más bien Moisés estaba diciendo, ¿sabes qué? Ojalá todos profetizaran. Él no quería poner importancia en su lugar, en su primacía, y es algo que es importante cuando estamos sirviendo, porque tal vez estamos haciendo algo y viene otra persona y hace lo mismo que hacemos nosotros, pero mejor. Y nos incomoda de repente alguien que enseña mejor, que cante mejor, que haga mejor café, que decore más bonita la mesa. Y antes la gente nos decía, ay, qué bonito tocas el piano, pero llega otro joven y toca mejor. Y uno se siente incómodo porque dice, pues ya no voy a tener mi lugar, pero ¿sabes qué? Más bien hay que decir gloria a Dios. Ojalá vinieran 100 más que enseñaran, que tocaran, que cantaran, que sirvieran mejor que yo, y que empiecen a edificar la iglesia, y en este caso que sirvieran al pueblo de Israel. Mientras lo hagan por el Espíritu de Dios, mientras lo hagan con motivos puros, y la verdad ni es para nosotros juzgar, porque muchas veces nosotros tampoco tenemos los motivos más puros, somos pecadores, todos en común. Más bien, ¿sabes qué? Si Dios trae otra persona en la congregación que puede servir, aún en el área que sirvo yo, y lo hace mejor que uno, pues gloria a Dios. Y no hay que tener celos, hay que más bien tener humildad, y hay que más bien animar a las personas que tú veas a tu lado que quieren servir a Dios, y ayudarlos y estimularlos, y no estorbarlos, y no querer tener celos y hacer que se hagan a un lado porque van a tomar tu lugar. Ojalá y nos tomen el lugar, porque igual todos nos vamos, ¿verdad? Nadie es indispensable. Dios se puede encargar. Entonces es muy importante también ayudar, edificar a los demás que quieren servir. Igual como Moisés, a Josué lo estaba preparando de líder. Entonces es muy importante, y una acotación que vi que lo traduje del inglés, creo que ojalá esté bien. La humildad no es pensar mal de ti mismo, es pensar menos en ti mismo, ¿verdad? Ser humilde no es decir, ay, que mala soy para esto, lo otro, o que poco, no sé qué. No es necesariamente hablar o pensar mal de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. No me importa estar pensando en mí todo el tiempo. La verdad, como Moisés no se ponía a preocupar, estos tomarán mi lugar, que mi lugar es muy importante y que quiero seguir del líder de Israel. Le decía, ¿sabes qué? Yo soy el de menos. Qué bueno que otras personas están profetizando, que están dando gloria a Dios. Adelante, ojalá que hubieran más. Entonces, muy importante, no pensar en nosotros mismos, es no pensar mal de nosotros mismos, pero pensar menos en nosotros mismos, para pensar en las cosas que sí valen la pena, que es servir a Dios y edificar a los demás. Y eso fue el ejemplo que dio Moisés, y del cual tal vez aprendió bastante Josué. Luego llega también a ver que Josué fue, entonces ahí dice, mansedumbre no es debilidad. Pensamos que ser mansos y humildes es como ser, tú sabes, como dicen, manso pero no menso, ¿verdad? Uno no es una tontería, no es debilidad, más bien es tener fuerza de carácter y tener valentía, pero saberlo someter, ¿verdad? Para hacer una persona trabajar con la gente con gentileza, con mansedumbre, para dar gloria a Dios, no porque uno no pueda hacer otra cosa, sino porque uno decide ser manso y humilde. Y se tiene que esforzar tal vez más para eso. Ok. Ups, fue al revés. Un testigo fiel. Entonces, tal vez aquí llegamos a la parte que muchos nos acordamos de Josué, un momento muy crítico.
Entonces, si se acuerdan lo que pasó aquí, que dijimos, ok, primero hubo la vendimia de José a Egipto, ¿verdad? Como vimos en la última vez que vimos la vida de José. Y luego hubo un hambre en la tierra. José sube a eminencia y salva la vida de muchos por su sabiduría en guardar comida para el hambre que iba a venir, y trajo a su papá y sus hermanos a Egipto, y ahí se quedaron 400 años y a rato se volvieron esclavos de los egipcios. Pero siempre el plan de Dios era de que fueran a vivir en la tierra prometida. Eso tenían que volver algún día al Canaán y retomar la tierra de donde eran. Ahora, el problema es que ya tenían 400 años viviendo en Egipto, eran esclavos. Llega Moisés, Dios lo pone allí, lo utiliza para sacar su pueblo de Egipto, cruzan el Mar Rojo, etc. Y luego los lleva a través del desierto hasta que lleguen a la tierra de Canaán, ¿ok? Bueno, entonces el plan debe ser que van a retomar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces aquí vemos algo interesante que pasa. Llegan todos a Números 13. Números 13, voy a decir el primer versículo. Y el Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada uno de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moisés agarró, etcétera, y nombra a todos los tribus, etcétera, y entonces los va a mandar a espiar la tierra que van a tomar, que Dios ya les prometió como posesión. Versículo 27 al 33. Entonces fueron y entraron y recorrieron la tierra por 40 días, dice versículo 25, y luego fueron, 26, fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. ¿Y por qué era importante el fruto de la tierra? Porque dice que estaba tan grande, en 24, a un lugar que se llamó el Valle de Escol, por razón del racimo que los hijos de Israel cortaron. Y es que el racimo era tan grande de uvas que con un solo sarmiento, un racimo de uvas, lo tuvieron que llevar en un palo entre dos hombres, como en la foto. Es decir, la tierra era abundante, se emanaba leche y miel. Era una tierra muy rica, con fruta, con toda la abundancia que se pudiera haber imaginado. Para no leerles todo el pasaje, ahí nomás les estoy recontando. Y dice que cuando llegaron con ese fruto y con ese reporte, versículo 27, y le contaron y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente emana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra de Negev, y los heteos, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés. Caleb era socio de Josué, andaban los dos juntos. Y más bien aquí Josué está un poco callado, pero ahí estaba con Caleb, y dice: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero, versículo 31 dice, los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. O está diciendo: ¿sabes qué? Está demasiado difícil. No importa lo que dijo Dios, que nos iba a dar esa tierra como herencia nuestra, está diciendo: está demasiado difícil. Entonces, el capítulo 14, toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. En vez de confiar en Dios y seguir el consejo de Caleb,
de ciertamente tomar la posesión de esa tierra, lloraron y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Imagínense, habían visto las plagas de Egipto, habían visto pasar el ángel de la muerte para herir al primogénito de cada casa de Egipto para que el faraón por fin los dejara ir. Habían visto que habían llegado al Mar Rojo y se iban a morir porque venían detrás de ellos todo el ejército de Egipto, y que Dios partiera el Mar Rojo y que cruzaran en tierra seca. Y después, cuando les persiguió las carrozas del faraón, Dios dejó caerles el agua detenida y que se hundieran y se murieron todos. Entonces vieron toda la provisión de Dios que los había traído hasta acá, y que Dios les había mandado que tomaran la tierra, y todos se ponen rebeldes y dicen: mejor volvamos al Egipto de donde venían, en vez de seguir adelante y tomar posesión de la tierra. Entonces fíjense que lo que pasa aquí. Ok, versículo 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Pero toda la congregación, ¿qué pasó? Dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces básicamente el mismo Señor tuvo que venir. Y básicamente, si seguimos todo el pasaje, vemos que el Señor hasta quiso acabar con ese pueblo ya una vez para siempre, y tuvo que rogar misericordia Moisés por su pueblo, pero Dios pronunció un castigo en el pueblo. ¿Cuál fue el castigo del pueblo de Israel en ese momento? ¿Se acuerdan? 40 años. Tenían que pasar 40 años vagando en el desierto, y la generación esa rebelde, la generación que habían visto la liberación de Egipto, que habían cruzado el Mar Rojo, que habían llegado a este punto, que no quisieron entrar la tierra, entonces tendrían que morirse en el desierto, y sus hijos apenas iban a entrar. Pero todos de esta generación se iban a vagar 40 años en el desierto hasta morirse, y tal vez la siguiente generación entonces sería la que tomaría posesión de la tierra. Y algo interesante, porque dice que únicamente los que se iban a librar de ese castigo iba a ser ¿quién? Caleb y Josué. Nos dice más adelante en el capítulo 14, porque ellos sí obedecieron al Señor, ellos sí rasgaron sus vestidos. ¿Cómo así? Hay que obedecer al Señor, hay que tomar la tierra. Y esto llevaron un testimonio fiel, fue un testigo fiel Josué, de parte de animar al pueblo a hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. No hicieron caso. Entonces, algo interesante para mí es que si te fijas, luego entonces allí sigue Josué fielmente al lado de Moisés durante los 40 años. Y nos damos cuenta otra vez, algo parecido que vimos en la vida de José, que como el Señor a veces toma mucho tiempo para formar un líder, y con muchas pruebas y con muchas dificultades, porque ahora, en vez de entrar directamente a la tierra y pelear por ella en su juventud, tuvo que vagar 40 años hasta su vejez
antes de poder entrar a la tierra prometida. Y fíjate que nunca, pues no sé si se quejado, pero nunca encontramos pasaje en la Biblia que dice que él se quejó. A pesar de que él llevó el mismo castigo, casi el mismo castigo que todos. Los 40 años se los llevó de castigo, aunque al final tenía la promesa que él sí y Caleb iban a entrar. Entonces, se piensa que tendría unos 20, 40 años cuando fue uno de los espías. Tuvo que vagar otros 40 años, tendría que tener 60, casi 80 años, quién sabe, algo así de edad, cuando ya tenía que liderar al pueblo de Israel en las batallas para retomar la tierra de Canaán. Entonces, ahí en ese estaban vagando, dando vueltas. Y ahí está todas las historias que sabes, que el maná y que la roca de Oreb, todas esas cosas. Que todas esas historias, todo lo que les pasó en el desierto, ahí andaba Josué fielmente sirviendo, ayudando a Moisés todos esos años. Bueno, entonces vamos a ver que Dios no terminó con las promesas de Josué. Algo lindo pasa y lo leemos en el libro de Josué, que básicamente llega a pasar todo ese tiempo en el desierto y luego versículo 1 del capítulo 1 de Josué dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, todo el lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Y luego me encantan los versículos de 5 a 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué hermosas promesas, y hasta tenemos el canto. ¿Se acuerdan de cantarlo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esa promesa la podremos aplicar en nuestra vida el día de hoy, tal como lo pudo aplicar Josué, y es tan certero el día de hoy que en aquel día. Esas fueron promesas muy grandes, y Dios le dio directamente a Josué esa promesa. Entonces vamos a entrar y ver, mira, hizo muchas cosas Josué, y si voy en cada detalle de su vida y cada detalle, yo creo que estamos aquí hasta el amanecer. Voy a resumir un poquito lo que hizo Josué en cuanto a sus batallas, a 4 batallas en especial, de los cuales quiero sacar lección, porque vamos a ver que entonces Moisés sacó al pueblo de Egipto, los hizo cruzar el Mar Rojo, los guió cuando andaban vagando esos 40 años en el desierto. En eso también recibió los 10 mandamientos, escribió la ley de Moisés, todo eso. Muy importante el trabajo de Moisés. Ahora, entonces se pasa el batón, ¿cómo se dice? La batuta, ¿verdad? A Josué. Josué no escribió libros así como Moisés de la ley ni nada, pero Josué fue un guerrero de Dios. Él tenía ahora que liderar al pueblo de Israel cuando tenían que entrar en batalla para tomar posesión de la tierra.
Entonces estuvo involucrado en varias batallas importantes y se me hace interesante. Y uno dice, bueno, hoy día pues gracias a Dios estamos en temporada de paz. Estados Unidos no está en guerra con nadie todavía, no sé cuánto dure, pero porque las guerras a veces estallan cuando uno menos lo piensa, pero vivimos gracias a Dios en una temporada, en este momento, en este país de paz. Pero en la vida cristiana, ¿estamos en paz o estamos en guerra? La Biblia dice que estamos constantemente en guerra espiritual. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué? Tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Se acuerdan en el campamento cuando vimos la armadura de Dios? Qué precioso es, porque nosotros estamos viviendo en una batalla espiritual. Somos soldados, igual como lo fue Josué, pero no contra carne y sangre como lo hizo José, sino contra poderes espirituales, ¿verdad? La vida es una lucha espiritual. Entonces vamos a ver un poquito paralelos entre lo que fueron las batallas de Josué y las batallas que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Sale? Ok. Vamos a ver. La primera guerra fue de que yo encontré que hizo más guerras, ¿ok? Pero las guerras que más bien me llamaron la atención fue la guerra contra Amalek. La guerra contra Amalek es algo interesante porque todavía estaba en vida Moisés. Todavía no se había pasado la batuta a Josué. Estaban todavía vagando en el desierto cuando tuvieron que pelear contra Amalek. Entonces estaban en una circunstancia en Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en el libro para que sirva de memorial. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar, le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Ok, entonces algo muy interesante aquí pasó en la tierra, es que cuando estaba peleando la batalla Josué, si Moisés sostenía la mano en alto, ganaba Israel. Si se le caían las manos del cansancio, ganaba Amalek. A rato entonces tuvo que venir Aarón y Hur y apoyarlo sus manos, porque para que no se cansara de más y para que no se cayera la batalla por caerse sus manos. Entonces está algo interesante, porque tenemos que pensar, ¿qué quiere decir tener manos levantadas? Orar es un símbolo de oración en la Biblia, porque en muchas partes de la Biblia habla de orar con las manos levantadas. Era una costumbre muy común en el Antiguo Testamento. Entonces tal vez no solo tenía las manos levantadas al cielo, sino que mientras él miraba la batalla, muy probablemente Moisés estaba intercediendo por el pueblo en la batalla y por Josué que los guiaba. Pero Moisés no tenía la fuerza propia para sostener sus manos levantadas lo suficiente y ocupaba de otros hermanos que lo apoyaran, que lo ayudaran. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Que
en la guerra espiritual necesitamos la oración. Porque dijimos que lo principal es que no es nomás la espada, no es nada más la fuerza humana, aunque desfallecen las fuerzas humanas como le desfallecían a Moisés, la oración no desfallece. Entonces la oración es lo principal, pero también el apoyo de los hermanos. Por eso no debe existir un cristiano llanero solitario. Porque si estás allí es como un carbón encendido que le sacas de la fogata y lo pones apartado, se va a enfriar y no va a tener el apoyo de los otros carbones para mantenerse encendido. Igual un cristiano necesita perseverar en la oración para tener victoria en la guerra espiritual. Y sabes que en los momentos de flaqueza necesita a los hermanos que le apoyen y que le sostienen las manos cuando ya no puede, él solo. Muy importante. Y fíjate que puse ahí atrás, dices, esos arbolitos pues nomás es como pareciera el desierto donde andaban vagando. Pero se me hizo curioso, eso es nomás mi conjetura. Saben que aquí en California tenemos un parque nacional que se llama Joshua Tree National Park, que los libros que los arbolitos de Josué. Es más, si alguien aquí vive en Palmdale, ahí hay muchos arbolitos de Josué. Y siempre yo decía, ¿y por qué lo nombraron arbolitos de Josué? Entonces yo estaba investigando porque qué tiene que ver ese arbolito con Josué. Y dijeron que así lo nombraron unos pioneros mormones que venían cruzando el desierto, que esto les recordaba de Josué. Y dije, ¿por qué les recordó de Josué? Porque decía en algún lugar, porque tenía las manos levantadas en oración. Pero fíjate que pasé por todo el libro de Josué y todo lo que buscaba en Éxodo, nunca encontré ningún recuento de ver a Josué con las manos levantadas en oración. Josué sí se lo pasaba peleando y liderando, pero nunca con las manos levantadas. Pero ¿sabes qué? Yo creo, no sé si estoy en lo cierto, que más bien se refería a eso, porque esos arbolitos no tienen nomás 2 brazos. Esos arbolitos tienen como 4, 6, 8 brazos, tienen muchos brazos levantados. Y eso más bien me recuerda a esa historia de Moisés con los brazos levantados, que necesitaba el apoyo de Aarón y Hur. Entonces eran muchos brazos levantados apoyando los brazos eran por lo menos 6 brazos. Allí, bueno, un arbolito de eso con 6 brazos sí se me hace que es parecido. Entonces no sé, pero ahora cada vez que yo cruzo el desierto y veo un arbolito de Josué, yo me acuerdo de la historia de Moisés con sus manos levantados, que estaban orando y apoyando cuando Josué estaba en la batalla, en la guerra contra Amalek. Para que cuando pasen a Palmdale o donde quiera, este parque está cerca de Palm Springs, se acuerdan de la historia de Josué. Bueno, entonces, la segunda batalla importante que se me hace muy notable fue la batalla de Jericó. Hay muchas hasta las canciones muy padres acerca de Josué en la batalla de Jericó, se canta en la escuela dominical. Y es importante porque a veces hay que estar dispuesto a obedecer aunque parezca ridículo a los no creyentes. Imagínense que cuando llegamos aquí a verlo, está el capítulo 6 del libro de Josué. Primero vemos que para llegar a Jericó tendrían que pasar el río Jordán, que es un río muy crecido. Y Dios allí ya hizo algo milagroso, porque dijo que cuando los sacerdotes fueron a pisar en el agua con el arca del Señor, entonces se iba a secar el río y iban a pasar en seco los israelitas, los judíos, y así pasó. Los hijos de Israel en tierra seca cruzaron el Jordán para llegar a Jericó, que era una ciudad grande y fortificada, y tendrían que tomar ese pueblo. Entonces imagínate, tenían 40 años vagando en el desierto, no podían tener carrozas, no podían tener tantos herramientas para tomar para sitiar a una ciudad fortificada con altas murallas. Habían mandado otra vez espías
para ver, ¿se acuerdan que los espías se quedaron con una mujer importante? ¿Cómo se llamaba? Rahab. Y esa mujer les dijo, acuérdense de mí cuando toman la ciudad, porque ella sí puso su fe en el Dios viviente. Y sí, cuando llega a pasar, ella y su familia se libró de la destrucción que les vino encima. Pero interesante que para tomar la ciudad Dios les dio instrucciones muy específicas que no parecerían tan lógicas. Capítulo 6 de Josué, del 1 a 5, dice, pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez, y así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes le llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a una gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Y obedecieron. Entonces imagínate ese pueblo sitiado. Ven al enemigo afuera, pero dicen, ¿con qué nos van a tomar la ciudad? Estamos bien fortificados con altas murallas. Y ven que llegan y marchan alrededor y tocan una trompeta y se regresan al campamento. Día 1. El segundo día vienen, marchan alrededor, tocan y se regresan. Y así pasa por 6 días. Y van a decir, estos están tocadiscos. Qué locos están. Hasta casi se estarían riendo de ellos, porque parecía cosa ridículo. Y imagínate también los israelitos, se ve que tal vez esta generación aprendió más lección, porque sus papás, ¿verdad? Esa generación rebelde que no quiso entrar, yo no creo que harían estas cosas. Pero esta generación, gracias a Dios, ya estaban siguiendo las instrucciones de Dios por medio de su líder Josué. Y aunque pareciera ridículo, hicieron caso de las instrucciones y sitiaron la ciudad en una forma única, que ni antes ni después, de marchar alrededor y tocar trompetas. Y sí, el día 7º, cuando lo hicieron 7 vueltas, tocaron la trompeta, gritaron a gran voz, se cayeron las paredes y entraron y tomaron la ciudad. Y solo se libró Rahab. Y fíjate que también Rahab está en el linaje de ¿quién? El mismo Señor Jesús. Entonces era una mujer ramera, pero el Señor, mira, escoge a su pueblo de cada parte, de cada lugar. Cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier trasfondo que pone su fe en el Dios viviente, es acepto y hasta honrado. Entonces, eso es una batalla muy importante, y vemos que a veces tenemos que hacer algo que no parece tener sentido al mundo, pero para obedecer a Dios. Los no creyentes a nuestro alrededor nos miran a veces con las cosas que hacemos y dicen, estás loco. ¿Por qué haces tal o cual cuando aquí estamos disfrutando angas o mangas en el mundo? Lo que haces no tiene sentido. Pero para obedecer a Dios y para tener victoria en la batalla, vamos a seguir mejor las instrucciones de Dios que lo que es común y lo que es razonable según el mundo a nuestro alrededor. Quiero que piensen en algún ejemplo para compartir después en su mesa. Oh, muchas gracias. Ok, vamos a ver otras 2 batallas. La siguiente batalla, que se me hace muy interesante y muy buena lección para nosotros, es Ahí, la derrota en Ahí, más bien. Entonces ahí pues seguía Josué liderando al pueblo, y llegan a hacer una batalla en un pueblo que se llama Ahí. Y fíjate que dice que cuando, capítulo 7, ¿de dónde aquí?
está interesante. Mandó unas personas para reconocer, y versículo 2, y los hombres subieron y reconocieron. Versículo 3, cuando volvieron a Josué dijeron, que no sube todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán ahí, no hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de ahí, y los hombres de ahí hirieron de ellos a unos 37 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces, aquí, ¿qué pasó? El Señor les había prometido victoria en tomar la tierra. Fueron a reconocer ahí, se les hizo poca cosa, mandaron a menos hombres porque no parecía ni tan gran cosa, pero más bien sufrieron una derrota terrible. Dice versículo 6, entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ay, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterrarán de esto y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Entonces diciendo, ¿y la gloria de Dios qué? Porque nos prometiste y ahora nos fallaste. ¿Qué pasó, Dios? Pero algo muy interesante. Y el Señor le dijo, versículo 10, levántate porque te has postrado rostro en tierra. Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, también han robado y mentido, además las han puesto entre sus propias cosas. Entonces, sin leerles todo el pasaje, les voy a contar que había un hombre, que Acán, que el Señor dijo que les dio muy específicas instrucciones cuando fueron a conquistar esos pueblos, lo que se podían tomar, lo que no se podían tomar. No quería que nomás fueron a robar y tú sabes cómo pasa en muchas guerras. Llegan, roban, destruyen, violan las mujeres, hacen un desastre. Sí, Dios dijo que tenían que matar y tenían que dar el castigo que Dios quería mandar a esos pueblos. Eran muy idólatras y tenía que acabar con ellos, pero no tenían que venir y robar y hacer cosas para sus propias ganancias. Había unas reglas muy estrictas, y este hombre Acán parece que vio algo que le gustó, se lo robó a escondidos y se lo enterró debajo de su propia tienda. Y cuando pasa, eso fue el pecado, un pecado oculto de una sola persona, causó que Dios quitara su bendición en la batalla. Entonces, y fíjate que si uno lee todo el capítulo de Josué 7, uno se da cuenta que Dios tuvo un castigo tan severo que cuando vieron eso, tuvieron que matar a Acán con toda su familia. Y después volvieron ahí, dice en capítulo 8, y lo conquistaron. Y el Señor otra vez les dio la bendición para ganar en la batalla, porque la batalla no es de uno, la batalla es del Señor. Exactamente. Entonces es muy importante ver si hay pecado oculto en nuestras vidas, porque si estamos en la guerra espiritual, pero estamos acariciando un pecado, algo que estamos haciendo continuamente que no queremos confesar. Ahora, pecamos diario, ¿verdad? Por eso también Dios nos dice que si en Juan, primero de Juan, ¿verdad? 1:8, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo malo es cuando tenemos un pecado no confesado, cuando tenemos algo que estamos haciendo que no está correcto delante de Dios y no lo queremos confesar y no nos queremos arrepentir. De que nos arrepentimos y que caímos y que tenemos que volver a confesar muchas veces y pedir de la gracia del Señor. Eso sí es normal, porque dice en Proverbios que el hombre justo cae 7 veces pero vuelve a levantarse. Entonces, de lo que se trata la vida cristiana no es llegar a la perfección, no es dejar de pecar, que en esta tierra nunca llegaremos a la perfección, solo cuando lleguemos a estar en la gloria con nuestro Señor. Pero el hábito continuo de un cristiano no debe ser
ocultar y acariciar un pecado en nuestra vida, sino confesarlo y abandonarlo. Y cuando volvemos a caer, volver a pedir misericordia y volverlo a rechazar a ese pecado y no quererlo resguardar. Muy importante, entonces yo diría de pensar ahorita en la mesa que si has encontrado que el pecado te detiene de tener victoria en tus circunstancias. Y yo diría que definitivamente puede ser. Y no digo que se tienen que confesar sus pecados más ocultos y más personales en la mesa, pero de meditar y pensar en ese aspecto de la vida espiritual, porque eso fue una realidad en la vida de Josué y en este tiempo para Israel. Vamos a ir a ver una última batalla que me encantó. Una última batalla que vemos en el libro de Josué. Ok, Josué 10, 13 a 14. Josué 10. Y bueno, más bien voy a empezar antes, que decía tal vez en 8, ¿verdad? Josué subió 7 de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él y todos los valientes guerreros. Y el Señor dijo a Josué: no les tengáis miedo, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir, ¿verdad? Entonces siguieron toda la noche marchando, etc. Entonces vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal, y el Señor los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet-Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellas hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jaser, y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero, y ni antes y ni después hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. El Señor es quien pelea por nosotros. Y fíjate que el Señor es capaz de hacer milagros, cosas que no se pueden explicar con la ciencia. Yo leí que había unos cristianos que estaban tratando de comprobar con ciencia que en el récord de no sé qué, de que hubo un día faltando en el récord o qué sé yo, para demostrar que sí había evidencias científicas de que había un día extra o una ausencia de un día en la historia cuando el sol se paró. Y fíjate que no hay evidencias claras científicas, pero ¿sabes qué? Yo no sé cómo el Señor lo hizo, porque nos dicen: ¿cómo pudo hacer que el sol se detuviera o que la planeta dejara de girar? O ¿cómo pudo hacer eso? La verdad, también yo digo, a lo mejor en vez de que la planeta se dejara de girar, nomás hizo, tú sabes, como cuando ves acción lenta, que la Tierra sigue su paso, pero ahora toda la gente acelerada, y hizo lo que un día en un minuto, qué sé yo. El Señor lo pudo haber hecho ese milagro de muchas formas. No me importa si tenía que hacer parar el sol, la planeta en su rotación, o hacer todo cámara lenta o acción súper acelerada. No sé exactamente de qué forma científica Dios logró ese milagro de detener el sol por un día entero para que Israel pudiera acabarse con esos enemigos, pero el Señor lo hizo. Y es igual, a veces decimos, bueno, esas cosas está demasiado difícil de entender, cómo Dios puede hacer algo tan grande como alterar el mismo universo para una sencilla batalla, pero Dios hace todavía más grandes cosas en el día de hoy cuando llega un pecador a convertirse, cuando Dios toca el corazón de una persona muerta espiritualmente y le da la vida eterna. Entonces recordemos que igual como el Señor en la batalla contra los amorreos puede hacer algo tan grande como detener al sol por un día entero,
Dios puede hacer tal vez más grandes cosas y lo hace diariamente en la vida espiritual y en la guerra espiritual. Y tenemos que darle gloria y darle gracias. Y tal vez en la mesa puedes contar de algo maravilloso que el Señor hizo para sacarte de una situación difícil, porque si nos ponemos a dar gloria a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y todos los milagros que ha hecho y lo sigue haciendo en la vida diaria, cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, no vamos a terminar nunca de compartir sus glorias. Bueno, luego quiero terminar aquí en explicarte un detalle más de la vida de Josué que tal vez podamos aplicar a nuestras vidas. Y eso es que la fidelidad no tiene jubilación. Entonces vemos que Josué, empezamos a verle en la historia bíblica como el joven ayudante de Moisés. Y fíjate que él enseñó y exhortó al pueblo hasta lo último de su vida. En Josué, en los últimos capítulos de Josué, vemos que hizo muchas cosas. No solo hizo guerra, pero como dijimos, no tenemos tiempo para entrar. Luego repartió la tierra, luego instituyó ciertas ciudades y leyes según lo que había dejado Moisés escrito, etcétera. Hizo mucha administración, hizo mucho más guerras. Ahí se alistó un montón de reyes que había conquistado. No tenemos tiempo para entrar en cada detalle de todo lo que hizo Josué, pero lo que más se me hace interesante es capítulo 23, cuando dice el discurso de despedida de Josué. Pero tal vez antes de eso, yo diría que la verdad de ver la fidelidad, vamos a ver lo que dice la Biblia de él. Josué 11:15, tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés lo ordenó a Josué, y así Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Él puso el ejemplo. Es decir, él fue fiel en su vida y hasta ancianito, porque dice que murió a los 110 años y no dice que se jubiló para descansar con las patas arriba en la Florida o tu nombre del lugar. Pero es muy interesante que cuando llegó al final, entonces dice capítulo 23, versículo 14, he aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Es decir, como todos me voy a morir, porque ser humano tiene 100% mortandad, es decir, todos nos vamos a morir, sí o sí, tarde o temprano. Hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con todo vuestro alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, de la misma manera el Señor traerá sobre todos vosotros toda amenaza hasta que os haya destruido sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado, cuando quebrantáis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó, y vayáis y sirváis otros dioses y os inclináis ante ellos. Entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros, etc. Y les anda diciendo, recuerda lo que Dios ha hecho. Les amonesta, les dice que si desobedecen a Dios, les va a hacer también castigo. Entonces dice más adelante, capítulo 24, versículo 14, ahora pues, entonces las soluciones de esta, temer al Señor y servirle con integridad y con fidelidad, quitar los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río de Egipto y servir al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él puso el ejemplo, y hasta el día de su muerte, en vez de nomás descansar y disfrutar a su familia, que todo es bueno y etcétera, no digo que esté malo, pero él hasta lo último estaba exhortando, enseñando, animando al pueblo de Israel, poniendo el ejemplo hasta su último suspiro.
Entonces es un gran ejemplo para nosotros y me gustaría que tal vez comentaran en su mesa si han pensado cuál es tu plan de servir al Señor aún en tus años de la tercera edad. Porque el Señor, mientras estemos con vida, tiene ministerio para nosotros. Puede ser servir en la iglesia, puede ser hacer muchos con niños, con gente grande, con muchos detalles que siempre hay necesidad para servir al Señor por la edad que tengas. Y si hasta llegaras a tener mucha debilidad, mucho, qué sé yo, limitación física, dices, no puedo ir a llegar temprano y poner la mesa o a servir el café o trabajar con los niños, aunque aquí hubo una maestra de escuela dominical que tenía, ¿cuántos años? Más de 100. Y seguía enseñando en el segundo grado y tenía años haciéndolo y tenía más de 100 años y seguía enseñando y subía las escaleras. Si Dios nos da fuerza, ojalá seamos como ella. Pero aunque tuviéramos limitaciones físicas, que no pudiéramos subir las escaleras ni tal vez llegar a la iglesia, pero mientras tengamos razón, mientras tengamos habilidad de orar por la iglesia, de orar por los hermanos, de ser un guerrero espiritual en la oración, siempre Dios tiene un propósito para nosotros en la circunstancia que nos tiene para poderle seguir sirviendo hasta el último suspiro de la vida. Entonces, bueno, vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga en nuestro tiempo juntos. Señor, te damos gracias por la vida de Josué. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos transmite tantas lecciones importantes. Ayúdanos a aplicar siempre las verdades de tu palabra en nuestras vidas y a ver la realidad de la guerra espiritual en la cual estamos. A siempre, Señor, tomar a pecho el versículo que nos insta, Señor, a realmente meditar día y noche en tu palabra y obedecerla siempre para que realmente todo salga bien, Señor, porque esa es la forma de encontrar bendición y victoria en la guerra espiritual. Señor, pedimos por el tiempo en la mesa, por la convivencia, te damos gracias por las hermanas que están aquí, pedimos por la salvación de cualquiera, Señor, que no te conozca y para la edificación de tu iglesia, Señor, para servirte y honrarte siempre, en el nombre de Cristo.